La escasez de vivienda es un problema complejo que es objeto de una atención creciente y una justificada preocupación social, económica y política. Amplios segmentos de la población padecen dificultades de acceso a la vivienda de alquiler, residencial o en propiedad, sobre todo en grandes ciudades y zonas de alta demanda. En este podcast, Félix Lores, economista encargado del análisis inmobiliario en BBVA Research, nos da las claves para entender por qué la oferta de vivienda no es suficiente. Blink, un podcast de BBVA, con Reyes Pariente. Hola Félix, ¿qué tal? Bienvenido a Blink de nuevo. Hola, muchas gracias Reyes. Hoy vamos a hablar no sé si decir del tema que preocupa a todo el mundo de vivienda. Y vamos a intentar entender eso que se escucha tanto, que es que hay escasa oferta, ¿no? Así es. A ver si logramos entenderlo, porque entenderlo es importante para luego poner soluciones. Claro, y para entender también un poco cómo está funcionando el mercado. Si te parece, vamos a empezar poniendo un poco contexto, ¿no? Uh-huh. Porque estamos ya a finales de 2024. ¿Puedes contarnos cómo está evolucionando la venta de vivienda este año y sobre todo los precios? ¿Qué está pasando? Yo creo que las cifras apuntan a que el mercado está evolucionando bien, si nos dejamos guiar por la evolución que están mostrando los precios. Uh-huh. Mira, te doy algunos datos. La venta de vivienda continúa mostrando una tendencia creciente iniciada a mediados de 2023. Esta tendencia se ha mantenido. En los primeros 8 meses de 2024 se vendieron casi 460.000 casas, que esto supone el 8,2% más que en el mismo periodo de 2023. Por el lado de los visados de obra nueva, también se observa crecimiento, aunque el nivel es relativamente reducido. Fíjate el dato, entre enero y julio, que es el último dato que tenemos disponible, se han iniciado poco menos de 76.000 unidades. Con lo cual es un volumen de iniciación de viviendas pues, relativamente reducido. Y sigue habiendo un desajuste entre oferta y demanda que hace que los precios empiecen a crecer a tasas relativamente altas, ¿no? En 2023 el avance fue el del 3,9%, mientras que en la primera mitad de 2024 los precios han crecido algo más de un 5%. Félix, ¿nos puedes dar más detalles de este desajuste que comentas? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, mira, yo creo que con un par de cifras que pongas sobre la mesa lo vamos a entender. Uh-huh. Desde 2021, el número de nuevos hogares que se crean en España es muy superior al de las viviendas iniciadas. Así, entre 2021 y 2023 se crearon algo más de 670.000 nuevos hogares, mientras que se terminaron tan solo 300.000 viviendas. Es decir, hay un desfase de 370.000 viviendas. Esto lo que hace es que tengamos un exceso de demanda para el número de viviendas que se termina en España, ¿no? Uh-huh. Y todo ello sin considerar la demanda de extranjeros, que sabemos que en España es potente, alrededor del 20% de las operaciones, y la demanda de segundas residencias. Todavía a muchos españoles les gusta tener una casa en la montaña, una casa en la playa, ¿no? Que ambos factores no harían más que añadir más presión a este mercado. Nos encontramos con un grave problema porque la demanda de vivienda es muy elevada, ¿no? ¿Va a seguir así? La demanda de vivienda es elevada para el número de casas que se están haciendo, como comentábamos antes, ¿no? Hay varios factores que nos invitan a pensar que la demanda de vivienda puede seguir siendo elevada en los próximos años. El primero es la demanda de vivienda por parte de los jóvenes, que todavía está oculta o embalsada, como solemos decir, ¿no? Puede ser relativamente elevada para los siguientes años. ¿Y en qué me baso para decir esto? Pues según la última encuesta continua de hogares que publica el Instituto Nacional de Estadística, el 55% de los jóvenes entre 25 y 29 años vivía con sus padres, que esto es 6,5 puntos más que en 2013. Además, el 25,6% de las personas entre 30 y 34 años todavía viven en el hogar de sus progenitores, con lo cual tenemos aquí un volumen de jóvenes que todavía no se han emancipado. Uh-huh. y lo tendrán que hacer en los próximos años. El segundo efecto tiene que ver con el tamaño del hogar. Probablemente este tamaño vaya convergiendo a la media europea, porque todavía nos situamos en un tamaño del hogar relativamente elevado con respecto a Europa, ¿no? Con el descenso de la natalidad y una mayor proporción de hogares unipersonales, hará que esta proporción de pequeños hogares aumente, y esto implicará más demanda residencial.
Y en tercer lugar, creo que es el factor clave que está condicionando la dinámica del mercado y lo va a seguir haciendo en el futuro, tiene que ver con la llegada de los inmigrantes, ¿no? Que es en lo que se basa el crecimiento demográfico en España. Según las proyecciones demográficas del INE, que hay que tomar con cautela, como decía el último informe que ha publicado el Banco de España, se espera que en 2030 España cuente con casi 52 millones de personas, es decir, unos 3,5 millones de personas más, que se traduce en 2,1 millones de hogares. Si tenemos en cuenta el tamaño del hogar medio que tenemos en la actualidad, esto supone la necesidad de tener que producir a 2030 entre 1,4 y 2,1 millones de viviendas, lo cual al ritmo que estamos llevando de producción de unas 100.000 viviendas anuales va a ser francamente difícil. ¿Y por qué la oferta es escasa, Félix? ¿Cuáles son las razones? La escasez de suelo finalista, la incertidumbre regulatoria, la mano de obra reducida, la oferta de alquiler turístico que podría estar drenando oferta de vivienda habitual en el mercado de alquiler, el encarecimiento de los materiales que podría estar llevando a la mínima expresión el margen que pueden tener los constructores y los promotores de vivienda. Y luego, pues, cambios en el sistema de financiación con respecto al ciclo anterior. Son algunos de los factores que creemos que están afectando a la evolución de la oferta de vivienda. Si te parece, vamos a analizar estos factores un poco más detalladamente. Comencemos por la escasez de suelo finalista. ¿Por qué el suelo es escaso? Sí. A ver, aquí conviene aclarar una cosa. El suelo per se no es escaso. Lo que es escaso es el suelo finalista. ¿Y cuál es el suelo finalista? Pues es aquel que está listo para iniciar una promoción residencial. Es decir, que ya está urbanizado y cuenta con la entrada de suministros, en el que se llega y se inicia una obra, ¿no? Este es el suelo que es muy escaso en las grandes ciudades y las que mayor presión de vivienda tienen, ¿no? Y es que, como te decía, el suelo no es escaso, pero hay mucho suelo al que le falta alguna fase de desarrollo para llegar a ser suelo finalista, ¿no? Un desarrollo que además es cada vez más costoso por los mayores requerimientos, sobre todo relacionados con la sostenibilidad ambiental. Y esto además incrementa mucho el coste de urbanización. Los datos así lo dicen y si rascamos un poco los datos del Sistema de Información Urbanística, el conjunto de planes generales de ordenación urbana cuentan con 6,8 millones de viviendas pendientes de desarrollar, lo que equivale a una cuarta parte prácticamente del parque de viviendas que tenemos hoy en día, que ronda los 26 millones. Y es que casi el 70% de estos planes hay que tener en cuenta que se firmaron antes de 2008, cuando las necesidades de las ciudades eran muy diferentes a las actuales, ¿no? Son planes relativamente envejecidos. Uh-huh. Y con esto lo que quiero decir es que gran parte de estos planes deberían de ser revisados y ajustarse a las necesidades urbanísticas actuales y a los requerimientos legales vigentes. Y otro aspecto que también hace que los suelos finalistas sean escasos es que los plazos para llevar a cabo cualquier proceso urbanístico son muy largos, porque requieren de la actuación de muchos actores y la elaboración y aprobación de muchos informes, ¿no? Además, muchas veces las diferencias entre administraciones, sobre todo comunidades autónomas, ayuntamientos, pueden dar lugar a retrasos, ¿no? Y eso también ralentiza todo el proceso. ¿Y qué se puede hacer, Félix, para liberar todos estos cuellos de botella? ¿Se están viendo avances al respecto? Yo creo que sería deseable que hubiera más colaboración entre los diferentes niveles administrativos, sobre todo entre las comunidades autónomas, donde cae la mayoría de las competencias en materia de vivienda, y los ayuntamientos, que conocen las verdaderas necesidades de las ciudades. Es necesario crear un marco normativo que aporte una mayor seguridad jurídica, por ejemplo, haciendo que la anulación de los planes urbanísticos se deba a cuestiones relevantes y no a otros aspectos como de defectos de formas, ¿no? En este sentido, creo que sería beneficioso avanzar en el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, que pretende acabar con algunas de las principales causas de los retrasos de los procesos de desarrollo urbanístico y pueden favorecer a que se aprueben algunos procesos pues antes sin que se vean repercutidos por pequeños errores que se pueden corregir durante el proceso.
También creo que sería necesario agilizar los procesos de urbanización y permitir que continúen, como os decía, ante cuestiones leves o defectos de forma pequeños, ¿no? Porque esto favorecería la reducción de los plazos y podría alentar a la llegada de inversores que muchas veces se ven frenados por estos plazos tan largos y por la incertidumbre de que a lo mejor se invierte en algún proceso que no se sabe cuándo va a acabar, ¿no? Y en este sentido la digitalización creo que favorecería toda la agilización de los procedimientos de urbanización. Yo creo que es bueno invertir en la digitalización y llevarlo a todo el proceso de desarrollo de ciudades y demás. Mencionabas también la incertidumbre regulatoria. ¿Qué es lo que está pasando? Aquí están pasando pues muchas cosas, yo creo. Mira, recientemente la legislación de vivienda ha sufrido bastantes cambios. Esto, pues en cierto modo, desestabiliza los planes de desarrollo de promotores, de constructores, de inversores, de empresas dedicadas al alquiler. Por ejemplo, la ley por el derecho a la vivienda se ha tardado en aprobar 27 meses, una demora pues que no es muy habitual para pasar una ley. Desde luego. Además, ha introducido medidas que pueden estar desalentando la oferta de alquiler, que yo creo que es uno de los verdaderos problemas, la oferta de alquiler asequible, ¿no? Como, por ejemplo, las penalizaciones a los denominados grandes grupos en la ley de alquiler, ¿no? A estos grupos se les está aplicando condiciones contractuales más restrictivas, lo que desincentiva que se desarrolle un mercado de alquiler, ¿no? Un mercado de alquiler que además puede ser más profesionalizado y le puede dar un mayor dinamismo a la actividad. De hecho, un dato también es que en España hoy en día este colectivo de grandes tenedores, de empresas de grandes tenedores, pues son solo propietarios del 8,1% del parque de vivienda de alquiler, que es uno de los porcentajes más bajos a nivel europeo, ¿no? Al final, un sector tan regulado como el inmobiliario, yo siempre digo que los cambios de las reglas de juego en mitad del partido no suelen ser tan bien y no suelen dar lugar a buenas consecuencias, ¿no? No suelen tener buenas consecuencias. Otro elemento que también está en boca de todos es el aumento de viviendas de alquiler turístico. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? ¿Se está empezando a ver quizá un endurecimiento de las condiciones para que una vivienda pueda ser calificada como turística? ¿No es así? Las cifras oficiales de viviendas registradas como de uso turístico indican que en España hay algo más de 350.000, lo que supone solo en torno a un 2% del parque de viviendas existentes, ¿no? Pero claro, es conocido, de hecho, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid así se ha reconocido que buena parte de las viviendas ofertadas en este mercado se hace de manera irregular, ¿no? Hay varios factores que están provocando el aumento de este mercado, ¿no? Por ejemplo, comentábamos, las mayores restricciones al alquiler de vivienda habitual ha llevado a algunos propietarios a tratar de huir de ellas y lo que han hecho es comercializar sus viviendas en el mercado de alquiler turístico, donde la regulación hasta el momento ha sido algo más laxa y la rentabilidad pues puede llegar a ser más elevada. Otro factor que ha sido determinante en este aspecto es el crecimiento del turismo. De hecho, en 2024 nos está sorprendiendo el turismo para bien, ¿no? Pensábamos que se iba a ralentizar el crecimiento y ha seguido creciendo a tasas relativamente elevadas. En las ciudades de mayor afluencia de turismo se ha producido un trasvase de parte de la oferta de viviendas que se alquilaban de forma de vivienda habitual a vivienda turística, ¿no? En busca de esas mayores rentabilidades. Y eso ha llevado a un aumento del precio del alquiler de la vivienda habitual porque hay menos oferta y a que se genere este clima de conflicto social que vemos en algunas de estas ciudades debido a las molestias que pueden ocasionar que se alquilen viviendas turísticas allí donde no se está preparado para que se puedan alquilar, ¿no? Y todo ello a pesar de la regulación existente en torno a la vivienda turística, que como bien decías parece que se está endureciendo, ¿no? Está tratando de ser algo más estricta para evitar estos trasvases, sobre todo por parte de los ayuntamientos. Como ejemplo, a escala internacional,
Los municipios han exigido a los propietarios contar con las licencias de actividad, han establecido impuestos adicionales y han limitado el número de viviendas vacacionales, ¿no? Lo que pasa es que aquí hay que tratar de encontrar un equilibrio, pues porque esto también es una actividad económica que beneficia mucho a las ciudades, pero seguramente pues habrá que ir en busca de ese equilibrio para que este mercado de vivienda turística no sea un germen de conflicto social en las grandes ciudades. Efectivamente, es muy importante que no sea un germen de conflicto, algo como, ¿sabes? Sí, porque bueno, pues claro, estamos viendo, pues oye, todas las manifestaciones que se están produciendo, pues en algunas ciudades se me viene a la cabeza Málaga, ¿no? Donde además el mercado extranjero es muy importante y si se alquilan este tipo de viviendas en comunidades que no están preparados para soportar este mercado, pues es realmente molesto. Sí, desde luego. Mencionabas al comienzo también temas como el encarecimiento de los materiales, la escasez de mano de obra o la baja productividad del sector. Háblanos un poco del tema de los materiales, cuéntanos. Con el estallido de la guerra de Ucrania, lo que se produjo es un verdadero cuello de botella en algunos sectores, como me acuerdo que fue el de la automoción, y también afectó al mercado de la vivienda porque no llegaban materiales para hacer la construcción, ¿no? Esto tuvo como consecuencia un encarecimiento significativo de estos materiales, ¿no? Y además la crisis energética tuvo un impacto relativamente elevado en los costes del sector porque el sector de la construcción es muy dependiente de la energía, ¿no? Para hacer la transformación y obtener los productos, pues como los cementos y demás, requiere de mucha energía. Así, buena parte de los principales materiales de la construcción han incrementado su coste desde diciembre de 2019 por encima de la subida del IPC, que está en un 15,5%, ¿no? Y aunque algún material ha comenzado a abaratarse, el nivel de precio sigue estando muy por encima de 2019. Ya. Esto ha condicionado y continúa haciéndolo la rentabilidad de algunos de los proyectos. De hecho, allá por 2021-2022 nos acordamos que incluso las promotoras ponían algunas cláusulas que decían el precio al que se vende la casa está sujeto a la evolución de los materiales, ¿no? Ya. Esto parece que ya no se está produciendo, pero sí está condicionando un poco la viabilidad económica y a los promotores y constructores les hace pues recalcular mucho sus cifras financieras para poder tener márgenes que permitan desarrollar la actividad. ¿Y la mano de obra en el sector inmobiliario es escasa? Las empresas del sector y las encuestas publicadas en Eurostat lo ponen, de hecho, esta escasez de mano de obra, este factor, como uno de los principales que está limitando la oferta de nueva vivienda en España y también en algunos otros países europeos. No es una cosa que se circunscriba solo a nuestro país, ¿no? De hecho, el INE indica que la construcción es el sector donde más han crecido el número de vacantes sin cubrir. Hay que tener en cuenta también que los trabajadores en la construcción suelen tener una formación inferior que la media y además también estamos apreciando cómo está aumentando de una manera más rápida el grado de envejecimiento. Fíjate, en 2007 la edad media de los trabajadores en la construcción era de poco más de 37 años y en 2022 esta edad ha superado los 45 años. Ya. Aquí se produce un problema en el corto y medio plazo y dado que estamos hablando de un trabajo que es muy físico, estos trabajadores tienden a jubilarse o a ser menos productivos antes que en otros oficios, ¿no? Claro. Entonces, este problema tiene que ver con la edad de jubilación. En este momento ya debería de estar formándose a los trabajadores que vayan a realizar el relevo generacional de los trabajadores actuales y al parecer no está siendo así. Y en muchas tareas como albañiles especializados o jefes de obra, la ausencia, hay una gran preocupación por llevar a cabo este relevo generacional, ¿no? Yeah. Unido a esto,
se aprecia cómo la productividad en la construcción ha vuelto a retroceder a niveles de 2008, ¿no? Y se sitúa un 25,4 por debajo de la productividad media de la economía. Y en este sentido yo creo que es clave que el sector aproveche los avances tecnológicos para incrementar esta productividad que te comentaba y avanzar en la industrialización del proceso constructivo, ¿no? Sobre todo en el ámbito de la vivienda protegida, ¿no? Porque hay algunas iniciativas que son incipientes en las que están tratando de hacer viviendas que se puedan montar pues como montamos unos muebles de IKEA, en el que se ensamblan piezas. ¿Ya? Y no necesitas tener allí a jefes de obra o profesionales electricistas de primera o albañiles de primera, ¿no? Esto favorecería que estas 300.000 viviendas que se requerirían para cerrar esa brecha de exceso de desacople entre la oferta y la demanda se fuera cerrando poco a poco. Más rápido, ¿no? Eso es. Más rápidamente, claro. Eso es. Nos queda un elemento final para analizar, que es la financiación. A mí me da la sensación de que después de la crisis de 2008, en la que el peso del sector inmobiliario en los balances de muchas entidades financieras era muy elevado, ¿no? Se pasa un poco al extremo contrario. ¿Es así? Con la crisis disminuyó mucho la financiación bancaria a la promoción y continúa haciéndolo. De hecho, las curvas de stock de crédito a la construcción y promoción están todavía en pendiente negativa o suave, ¿no? Por dar un dato, España ha pasado de contar con la mayor proporción de crédito a la construcción y promoción sobre el total de crédito a ser una de las economías con menor peso en este sector, ¿no? Con el que el crédito tiene un menor peso. Si se produce un aumento de la obra nueva, yo creo que será necesaria una mayor financiación por parte de las entidades financieras, que además tienen capacidad de hacerlo, ¿no? Después de analizar todos estos factores, ¿qué se espera que ocurra en los próximos meses? ¿Se perciben en el corto plazo medidas que puedan acelerar de forma significativa el crecimiento de la oferta de vivienda? No sé, ¿dónde habría que poner el foco para que esto ocurra? Pues mira, yo creo que existen varios factores positivos que propician un incremento de la producción de viviendas en los próximos meses. Por un lado, tenemos la reducción de tipos de interés. En poco más de 2 años, el Euribor 12 meses, por ejemplo, podría pasar del 4,2 que se registró en octubre de 2023 al entorno del 2,5 en 2025. Un aspecto favorable porque reduce costes de financiación y puede favorecer el aumento de la inversión, ¿no? Por otro lado, tenemos una economía que está creciendo más de lo que pensábamos anteriormente. El crecimiento del PIB se ha revisado al 2,9 en 2024 y al 2,4 en 2025 en un contexto de fortaleza del mercado laboral. Luego tenemos una recuperación paulatina que poquito a poco se va recuperando de la economía europea, que es muy relevante en el sector inmobiliario en España, ya que las operaciones de extranjeros supone prácticamente un 20% del total. Y además hay conciencia social y política de que en España hay un problema de escasez de oferta de vivienda, sobre todo a precios asequibles, ¿no? Con lo cual yo creo que son factores que mantienen al sector pues en un entorno para crecer, ¿no? Sin embargo, esto no se hace de un día para otro. No, las soluciones al problema de la escasez de oferta pues tardan en llegar, porque no olvidemos que el plazo mínimo desde que se inicia una promoción hasta que se termina pues está entre 18 y 24 meses. Mientras tanto, yo creo que hay que tratar de poner en marcha medidas que favorezcan el crecimiento de la oferta de una manera más rápida. Por ejemplo, yo creo que sería una buena iniciativa elevar la seguridad jurídica y desatascar los juzgados para que se puedan resolver los conflictos con rapidez, ¿no? Sobre todo en los problemas que hay que puede haber o que pueden surgir en el mercado de alquiler. Esto daría más certidumbre a los propietarios de vivienda y seguramente pues podrían aumentar la oferta de viviendas en alquiler. También sería bueno aumentar el número de inspectores para evitar que se alquilen las viviendas turísticas o de temporada de manera irregular y que pues esas viviendas pasaran al mercado de vivienda habitual. Creo que también es clave ser creativos con la rehabilitación en los modelos urbanísticos y propiciar aumentos en las densidades de las ciudades. Es verdad que esto no es algo inmediato, pero por esta parte podemos conseguir aumentar a lo mejor, intentar rehabilitar edificios que son antiguos, y sabemos que aquí ahí tenemos un gran deber en el parque inmobiliario español, y aparte
a la vez que rehabilitas, pues subir a alguna altura, allí donde en los centros de las ciudades. Ujú. No sé, son algunos aspectos que podrían caber como posible solución, pero si te parece, este capítulo de soluciones lo podemos dejar para otro podcast. Pues sí, así que te emplazamos para volver a Blink y hablar de todo este tema. Félix Lores, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a vosotros. Sigue a Blink en las principales plataformas de audio y a BBVA en redes sociales.